Bueno, Selenites, ha pasado un tiempo. Creo que os debo una disculpa, la verdad, porque a lo largo de este año habéis visto que de vez en cuando iba dando avisos de que voy a hacer directo, o voy a hacer vídeo, o voy a traer nuevas cosas. Vale, ¿qué es lo que ha pasado? Como algunos sabréis, yo estoy terminando ya el último año en un curso de animación que entré hace ya casi 2 años. Esto fue algo que fui comentando a lo largo de mis vídeos y que prometía traer nuevas cosas una vez finalizado ese ciclo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, digamos que no sé tanto de animación como me gustaría. Todo se resume en que el primer año fue bien y el segundo año ha sido un completo desastre. No por mí, sino más bien por el sitio donde está estudiando. Digamos que no me siento con las capacidades que debería de haber salido. ¿Qué es lo que significa esto? Que si quiero traer animaciones, tengo que aprender por mi cuenta o estar otro año más estudiando en otra escuela. Esto es respecto a la promesa que hice de animaciones, que por cierto estoy trabajando en una, no es de Honkai, pero sí es algo que tengo que hacer para final de curso y que si veo que surge chula, la subiré al canal. Pero eso es todo por el tema de animación. Tema vídeos. Decir que este segundo año ha sido el peor año que he tenido en cuanto a salud mental en muchos años se queda corto. Porque han sido un montón de cosas, se han sumado un montón de cosas y lo siento mucho, pero no he estado a mi 100% y no he podido hacer nada. No he podido hacer nada del canal. Sí que he tenido ideas, sí que de vez en cuando estoy diciendo tengo que subir algo porque es que si no, es que estoy fallando a la gente. Pero no surgía nada. Y es simplemente porque no podía tirar. No podía tirar de prácticamente nada. Y a ver, he sacado por el momento bien el curso porque me quedan las prácticas y el trabajo de fin de curso, pero por el resto digamos que lo he sacado bien. El poco tiempo que tenía, pues eso, era para prepararme para lo que venía ahora en el curso, que eran los exámenes, y entonces no tenía tiempo apenas para el canal. Ahora se acerca el fin de curso, ahora estoy teniendo más tiempo y me estoy recuperando de la catástrofe que ha sido este año. Al punto de que ya estoy volviendo a trabajar, estoy volviendo a tocar herramientas que llevaba meses sin tocar, como lo son DaVinci, que es el programa que más he usado en los últimos 2 años. Porque no he parado de subir vídeos, no he parado de trabajar en proyectos, estoy volviendo a usar el programa. Y claro, eso significa una cosa, voy a ir regresando. No creo que sea inmediatamente, pero sí que estaré trabajando en cosas. ¿Por qué? Porque el canal, os voy a decir exactamente cómo está ahora mismo. Las visitas no han bajado a 0. Siguen siendo bastante, o sea, 2000 visitas al mes. Eso está muy bien. Pero sí que es verdad que tengo que subir más cosas. Tengo que empezar ya. ¿Qué es lo que pasa? Muchos sabréis cómo está Honkai Impact ahora mismo. El juego como tal no está mal. La historia va bien. Sí que hay veces que parece que la historia no va a ningún sitio, pero sí que lo va. Estamos en un arco que ha sido centrado en Elia y ha sido un poco más lento, por así decirlo. O sea, han habido cosas muy buenas, como la escena de guerra. Esa escena es que es algo que pega en Honkai, pero es algo que me ha sorprendido que hayan traído de vuelta, porque es un ambiente que no veíamos tanto desde la guerra de Chixal, y en la guerra de Chixal no había la tecnología suficiente como para poder mostrarla en condiciones. Claro, el juego está bien, el juego mejora, eso no hay dudas al respecto, pero el estado de la comunidad es el problema. Yo sé que todavía hay gente que le interesa Honkai, que seguramente esté esperando vídeos míos, pero ¿cuántos de vosotros y vosotras seguís interesados por Honkai? Por Honkai Impact. Porque sé que Honkai Star Rail hay un gran público, y si me dedicara al lore, que yo lo veo muy difícil actualmente porque el último arco es que son horas y horas y horas de texto, tiempo que cada vez tengo menos. ¿Queréis más vídeos de Honkai o más bien, porque yo voy a intentar traer contenido, pero ¿os interesa el contenido que subo? Porque sí que es verdad que he conseguido, bueno, antes de este hiatus enorme que ha tenido el canal, sí que conseguí mi tipo de contenido. Pero de nuevo, ¿os interesa mi contenido de Honkai?
Si es así, yo seguiré subiendo vídeos. No sé cómo será el rendimiento porque obviamente ha pasado un tiempo. Eso sería básicamente todo por el contenido. Porque de nuevo, yo puedo seguir trayendo cosas, yo no tengo problema. Puedo seguir tirando pulls, puedo seguir trayendo cosas. Como último punto a tratar, que espero que no se me quede nada detrás, de nuevo, me gustaría disculparme por la inactividad, porque os he prometido vídeos, os he prometido cosas, pero ¿qué es lo que ha pasado? Este año ha pasado, porque al menos el año pasado, digamos que sí que tenía esa disciplina de seguir trayendo cosas o intentar traer cosas, pero este año han habido muchos cambios. El tema de cambiarme de setup, muchos ya sabréis que ya no estoy donde estaba, entonces se me hace más complicado traer contenido. También está el tema de el curso como tal. El año pasado pues iban las cosas más o menos bien, podía mantener esa actitud de trabajo en condiciones, pero este año ha sido otra cosa. Este año ha sido otra cosa al punto de que no he avanzado prácticamente nada en ámbitos profesionales, por así decirlo. Lo que sé actualmente son cosas que he aprendido más que nada en primero, y en segundo, pues, edición de vídeo. Que eso está bien, eso lo agradezco mucho. También algo de industria, pero no siento que salga con las expectativas que tenía. Eso me ha deprimido y obviamente ha arruinado la disciplina que tenía de subir vídeos o contenido siempre que podía. Y ahora, 2 semanas después de haber terminado lo que son las clases, es cuando estoy empezando a sentirme mejor. O sea, he necesitado un tiempo de desconexión para poder volver al estado que estaban antes de empezar el curso. Es por ello que, de nuevo, yo me disculpo, espero que podáis entender dónde he estado y supongo que iré haciendo avances a lo largo de la semana de un vídeo al final para recoger la mayoría de las personas posibles. Y nada, me hubiese gustado traeros más contenido, me hubiese gustado seguir más a la par en la comunidad porque me he perdido mucho. Pero bueno, espero que podáis entender mi situación, dónde he estado. Espero que me podáis perdonar por esta inactividad. Yo voy a intentar subir cosas. Obviamente tengo que trabajar en mis prácticas de empresa y tengo que trabajar en mi proyecto de fin de curso, pero a lo mejor un directo, a lo mejor un short, a lo mejor en eso puedo trabajar. Pero bueno, gente, esto ha sido todo. Espero que podáis entender mi situación y nos vemos pronto con más.